Hace unos 25 minutos se me cortó el Wi-Fi, así que voy a estar desde el celu. No soy de controlar los datos, así que no tengo ni idea cuántos mega, giga, ultra, archi tengo. Así que si se me llega a cortar, vamos a tener que inventar algo. Pero bueno, mientras tanto vamos a aprovechar cada segundo, si podemos, para compartir lo que Dios puso en mi corazón, pero por sobre todas las cosas está en su palabra y es su palabra. Así que buscamos ahí en Primera Juan. Yo no sé cómo me escuchan. En la pantalla tengo a Manu, a Nico y a ese. Si alguno me hace seña de cómo me escuchan, bien, fenómeno, gracias. Primera Juan, capítulo 1. Vamos a ver hoy desde los versículos 5 hasta el 10, siguiendo con esta serie que es en realidad el estudio de la carta de Primera Juan. Así que si ya lo tienen, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar una vez más. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra. Necesitamos, Dios, que tú nos muestres en ella quién tú eres, quiénes somos nosotros también, pero también la obra de Cristo a nuestro favor para poder ser como a ti te agrada, Dios. Mostranos en este tiempo, confrontanos, Señor, convencenos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si se acuerdan un poquito de lo que estuvimos viendo hace algunas semanas con Nico, los primeros 4 versículos de esta carta, vamos a poder ver un poquito el contexto y ahora lo vamos a mencionar solamente algunas cosas que nos van a servir un poco más para esta porción, para traer luz a esta porción. Pero lo que vamos a ver en estos 5 versículos es que Dios es luz y por lo tanto los que tienen comunión con Dios andan en luz. Por lo tanto, lo que quiero que te quede en esta tarde es que tu andar tiene que reflejar la luz de Dios. Tu andar tiene que reflejar la luz de Dios y mi andar tiene que reflejar la luz de Dios, por supuesto. Vamos a ver 3 razones por las cuales tu andar y mi andar tienen que reflejar la luz de Dios. Ahora vamos a explicar un poco más qué es esto de la luz de Dios, porque parece un poco abstracto, un poco ahí que está como en la nube, difícil de entender a veces a qué se refiere. Pero eso es lo que tenemos que quedarnos, eso es lo que tenemos que pensar, lo que tiene que quedar en nuestra mente hoy. Ahora, como le dije recién, vamos a ver algunas cosas nada más del contexto y nos van a servir para entender un poco más. Recuerden que esta carta la escribe Juan a una iglesia en los tiempos donde la iglesia estaba sufriendo ataques, donde falsos maestros estaban queriendo infiltrar sus enseñanzas. Y para ubicarnos un poquito en el tiempo, esto ocurre más o menos en los primeros 40 años después de la ascensión de Cristo, cuando el Evangelio empieza a esparcirse por el Imperio Romano y más allá.
Y en ese tiempo, para que podamos entender un poco más qué es lo que estaba pasando, la forma en la que se transmitía el conocimiento y la forma en la que se cumplía el mandamiento del Señor Jesús, que era hacer discípulos en todas las naciones, era principalmente de manera verbal. O sea, yo era un discípulo que había recibido el conocimiento de manera verbal y hacía más discípulos de la misma manera. Entonces, esto en un sentido eh, ayudaba un poco, ayudaba en el mal sentido, ¿no? Obviamente, a las falsas doctrinas, en el sentido de que hoy nosotros, teniendo la palabra de Dios, podemos escuchar a alguien, podemos mirar en la palabra, estudiar, y podemos tener una mayor comprensión, tal vez. Pero en aquel tiempo era de manera verbal, entonces, en un sentido, por lo menos, era más difícil eh, contrarrestar esas enseñanzas, por así decirlo. Ahora, esta es una de las primeras cartas de Juan, probablemente la segunda, eh, probablemente Apocalipsis fue escrito primero, pero lo que quiero decir es que el Evangelio de Juan todavía no había sido escrito, y ustedes saben que el Evangelio de Juan es bastante más extenso, pero no solamente que es bastante más extenso, sino que abarca y amplifica mucho más la doctrina. Entonces, juntándolo con lo que les decía recién, los discípulos no tenían el Evangelio en ese momento para poder estudiar, para poder leer y aprender las palabras del Señor y refutar así a los que se oponían. Entonces, en este contexto, donde las falsas enseñanzas se estaban metiendo, donde se levantaban personas de la misma congregación y querían enseñar herejías, es donde el apóstol Juan ve la necesidad de escribir esta carta y escribe esta epístola para fortalecer la fe de sus hermanos, para fortalecer la fe de los creyentes, para nutrir la esperanza y para que de esa manera ellos puedan contrarrestar las falsas enseñanzas. Ahora, fíjense que en el primer versículo del capítulo, en el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Sí? Esto es lo que vimos con Nico, y él nos enseñó. Y este era el mensaje, esto era lo que ellos anunciaban, lo que habían visto, lo que habían palpado. Ellos habían tenido una relación cercana, un contacto cercano con el mismo Señor Jesucristo. Así que ellos anunciaban el mismo mensaje que Jesús anunció. Ellos anunciaban a Jesús porque Jesús es el mensaje y no anunciaban otra cosa. Eso es lo que los discípulos, los apóstoles, enseñaban. ¿Para qué? Bueno, en el versículo 3 encontramos que el propósito, ¿no? Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta carta tiene ese propósito. Entonces, esta comunión a la que Juan se refiere, es una comunión vertical, o sea, con Dios, pero también es una comunión, horizontal. Y a lo largo de toda la carta se va a ver esto: relación con Dios, comunión con Dios y comunión con los hermanos. No se puede separar la comunión de Dios, con Dios, a la comunión con los hermanos. Ahora, en primer lugar, dijimos que íbamos a ver 3 razones por las cuales tu andar tiene que reflejar la luz de Dios. Y la primera razón es que es el contenido del mensaje. Este es el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Bueno, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz. Ahora, ¿qué querrá decir esto de que Dios es luz? La verdad es que se nos pueden venir un montón de cosas a la cabeza. Obviamente vamos a sujetarnos a lo que la Biblia dice y vamos a recorrer por arriba, pero vamos a ver un poquito de lo que la Biblia dice al respecto. Bueno, en la filosofía en ese tiempo, y también hoy, a la luz se la asocia con el conocimiento. ¿Sí? Está siempre la presuposición de que el conocimiento es luz, y en un sentido es así, pero las personas le pifian buscando, ¿no? O cuál es la fuente de ese conocimiento. Ahí es donde la gente le pifia, y lejos de tener luz, se van por las ramas. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de luz, se utiliza también en este sentido de conocimiento, pero va más allá. En el Antiguo Testamento, la luz está asociada con la gloria de Dios, y hay un montón de pasajes donde se ve esto, la gloria de Dios, y se ve en ese mismo contexto una gran luz, por ejemplo. También se lo asocia a la santidad de Dios, como dijimos antes, al conocimiento, etc. Bueno, en el Nuevo Testamento, que es donde estamos nosotros ahora, también se utilizan en estos sentidos, y lo que nos preguntamos es, bueno, pero entonces cuando el apóstol Juan habla del mensaje y si es algo tan importante, tenemos que saber a qué se está refiriendo. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de esto es 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Efesios 5:8, que ahora lo vamos a ver también, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, en estos dos versículos podemos ver por lo menos dos de estos aspectos, ¿no? El tema del conocimiento, fuimos iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios, y en Efesios dice que nuestro andar tiene que ser como hijos de luz, y esto está relacionado más a la santidad. Ahora, a Dios, puntualmente a Dios, se lo asocia con la luz, y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, que Dios es el creador de la luz. Esto lo vimos, no recuerdo específicamente si lo vimos con Fabri, pero cuando se habló de la creación, algo de esto seguramente se mencionó. El Salmo 140, los primeros dos versículos, dice que Dios se ha vestido de esplendor y de majestad, cubriéndose de luz. Algo similar podemos ver en 1 Timoteo 6:16, que dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Habita en luz inaccesible. Ahora, el último versículo que vamos a ver dice que la ciudad, hablando en Apocalipsis 21:23, de la ciudad celestial, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, en todos estos versículos vemos de alguna manera a Dios rodeado de luz, Dios creando la luz, Dios siendo la luz que ilumina la ciudad celestial. Pero el apóstol Juan dice que el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo, es que Dios es luz. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios es luz? Bueno,
En primer lugar, no es Dios una luz, como decir, bueno, Dios es una luz, los ángeles son otra luz, vienen después los otra luz, no. Dios es luz. Tampoco dice que Él es portador de luz, si bien, como vimos en la ciudad celestial, su gloria reflejaba luz e iluminaba todo. Lo que dice acá es que Dios es luz, y por contexto, esto es importante, chicos, que lo entendamos, el contexto es clave, porque nosotros podemos llegar a decir cualquier cosa, si nos vamos por las ramas. Por contexto, la luz en este caso significa santidad. Santidad. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, en el versículo 6 dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y mentimos, y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Y eso está hablando de pecado, ¿no? El versículo 7 dice que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, en contraste a la luz. El versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, evidentemente, cuando el apóstol Juan nos dice que Dios es luz, está hablando de su santidad, de su carácter santo. Vamos a leer Isaías capítulo 6, si lo quieren buscar. Solamente vamos a leer los primeros 4 versículos. Este es un pasaje muy conocido, así que si lo quieren buscar, buenísimo, si no, no hay problema. Donde vamos a pensar un poquito más en esto. Dios es luz. Dios es luz. Fíjense ahí en Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y los quiciales, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta visión de Isaías muestra la grandeza de Dios, pero muestra por sobre todas las cosas la santidad de Dios, que es lo que decían estos ángeles: Santo, Santo, Santo. Dios es luz, Dios es santo. Este es el mensaje. Este es el mensaje que oímos. Este es el mensaje que predicamos. Dios es santo. ¿Y qué más? Volvemos a 1 Juan. Sigue el versículo y termina diciendo que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto parece como, nos da la impresión de, bueno, sí, si es luz, entonces no hay ninguna tinieblas en él. Bueno, es importante que entendamos que esto está por algo. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Ahora, yo pensaba un poco en esto y claro, me resulta muy obvio, pero pensémoslo un poco. Fíjense, por ejemplo, si alguien fue alguna vez al teatro, les preguntaría y les pediría que me levanten la mano, pero hasta ahora no vi la cara de ninguno de ustedes porque no puedo con el celular, es una lástima. Pero me voy a imaginar que por lo menos unos 15 o 20 van a levantar las manos. Así que, ¿alguno de ustedes fue al teatro alguna vez? Bueno, de los 2 que estoy viendo, ninguno levantó la mano, pero no importa. Ahí está, Nico, gracias. ¿Qué pasa cuando está todo apagado? O por ahí hay una luz tenue, mientras que suena alguna música ahí, qué sé yo, y de repente se apaga todo, y cuando va a aparecer, por lo menos el actor principal, o el primero que aparece, que puede ser el principal, aparece una luz así chiquitita,
que de repente se empieza a abrir, ¿no? Y lo sigue al tipo ahí, que empieza, oh, amada mía, no sé qué, bueno, empieza toda la obra, fenómeno. Ahora, imagínenselo de esta manera, imagínenselo opuesto. Es decir, ustedes llegan al teatro, está la luz, ahí, fenómeno, la música, qué sé yo, y de repente las luces se prenden con toda, pero con toda, a ver si puedo hacerlo así, pum, ahí, se prende con toda, y de repente va a salir el actor principal y aparece un agujero negro en el escenario. Un agujero negro que lo empieza a seguir. Y claro, vos no lo ves, porque es un agujero negro, como una sombra con el coso así, un agujero negro que lo sigue. Bueno, así de ridículo es pensar que Dios, siendo luz, tiene tinieblas. En él no hay tinieblas. Ahora, no existen máquinas de sombra, existen máquinas de luz, eso se llama luz seguidora, creo que eso, o seguidor, algo así. No existe un seguidor de sombra que arroje sombra. Donde hay luz, no hay tinieblas. Es así en lo físico, pero es así en lo espiritual también. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Esto es importantísimo, importantísimo que lo entendamos. Ahora, esta es la primera razón por la cual debemos reflejar la luz de Dios. Él es luz, y no hay ninguna sombra en él. Y ahora vamos a ver qué es lo que implica para nosotros. La segunda razón es que andar en luz es consecuente con el mensaje. Es consecuente con el mensaje que anunciamos. Dios es luz, Dios es santo, y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, voy a tomar unos minutitos. Estoy viendo el tiempo acá, quédense tranquilos, que ya creo haber aprendido la lección. Quiero tomar unos minutitos para hacer algo un poquito diferente, en el sentido de que es algo que está en mi corazón, es algo que lo veo todo el tiempo. Y seguramente ya lo escuchaste, y si no lo escuchaste, lo vas a escuchar en cualquier momento, porque es una filosofía, es una creencia que está arraigada en todos lados, incluso, lamentablemente, dentro de la esfera del cristianismo. Hay una filosofía que dice que nosotros somos seres de luz. No sé si alguna vez lo escuchaste eso. Si no lo escuchaste así tan crudo, tal vez escuchaste alguno de sus derivados que ahora voy a mencionar, o alguna de las cosas que se enseñan. Vos sos un ser de luz. Eso es lo que dicen. Somos seres de luz. Ahora, me puse a ver algunos videitos, ya había visto bastante hace años, y escuché bastante, y lamentablemente. Pero estuve viendo algunos videitos y estas personas enseñan y dicen algo como esto. Mira, nosotros somos seres de luz porque somos energía, dice, somos energía. Bueno, podés tener energía, esto es en una charla que había en una entrevista. Vos podés tener energía positiva, podés tener energía negativa. Entonces, eso es como, está en tu decisión, ¿viste? Si vos querés decidir ser una persona con energía negativa y que estás ahí todo abajo, ¿viste? La vida me va mal, todo. O querés ser repila y siempre contagiar cosas positivas y bueno, todas esas cosas. Esta persona que hablaba en este programa decía, nosotros estamos acostumbrados a ver, porque los medios de comunicación nos muestran, que las personas son malas. Por ejemplo, vemos las grandes masacres que hacen personas de la historia como Hitler, Mussolini, vemos las cosas que dice Maradona, no sé, qué sé yo, todas esas cosas que decimos, la gente es horrible. Pero la verdad, dice esta persona, es que la gente normalmente es buena. La gente es buena. Y eso es porque en realidad todos somos seres de luz. Solamente que algunos deciden tener
esa energía o irradiar esa energía negativa. Esto es sutil. No todos lo dicen tan crudo, no todos lo piensan de esta manera. Ahora, en otra entrevista, que en realidad era un curso que estaba dando un maestro, como le dicen ellos, ¿no? Decía que, hablando de los diferentes puntos energéticos que dicen que tenemos, él estaba hablando de que hay un punto energético que está por acá, que es el relacionado, es el chakra del amor, y que de acá aprendemos a hacer un montón de cosas decía. Pero me llamó la atención esto. Dice que por acá, por esta zona, hay un centro energético, un punto energético, que, bueno, explica varias cosas, pero una de las conclusiones que sacaba era cuando alguien se está por morir, y escuchen esto, cuando alguien se está por morir, ponele la música que le gusta. Ponele la música que le gusta. Si sabés qué música le gustaba en la infancia, buscala. Ponele ahí el tema. ¿Para qué? Para que esa persona pueda tener una transición agradable. Somos seres de luz. No somos seres de luz. Chicos, Dios es luz. Nosotros solo somos luz por medio de Cristo. Y este es el mensaje. Y este es el mensaje. No vinimos a este mundo para evolucionar a una raza. No vinimos a este mundo para aprender una lección. Y si no la aprendemos, volvemos a nacer. No. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero pecamos. Pecamos. Y eso nos transforma en seres pecadores. Enemigos de Dios. No somos Dios. No somos una partícula de Dios. No somos algo igual a Dios y todos entre todos somos Dios. No. No. Que no te dejes engañar por eso. Somos seres pecadores que nos rebelamos contra Dios, que odiamos a Dios, lo odiamos en nuestro corazón, y excepto que la luz de Jesucristo resplandezca y te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio, vas a ir a una condenación eterna, porque esa es la condición de todo ser humano. Ahora, el versículo 6 dice que si nosotros decimos tener comunión con Dios, porque una de las cosas que se enseña es esto, que te podés conectar con Dios de diferente... No te puedes conectar con Dios de ninguna manera excepto por medio de Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, recién les leí el pasaje en Isaías, donde Isaías tiene la visión de la gloria de Dios, y él termina diciendo, la conclusión de eso, o cuando ve la gloria de Dios, dice, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Pero pasa algo impresionante acá. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. No se puede tener comunión con el Dios Santo si los pecados no nos son quitados. Dice Isaías 6, versículo 6, es lo que continúa del texto que leímos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías fue perdonado, sus pecados fueron quitados. De lo contrario, Isaías no podía tener comunión con Dios, como vos y como yo. Si la luz es la santidad, entonces la oscuridad es todo lo opuesto, ¿no? Está claro, como vimos en el ejemplo del escenario con el agujero de la sombra.
Es imposible, no se puede, no es que, no te estoy diciendo no lo hagas, ni Juan lo dice tampoco, no dice no lo hagas, lo que dice es que no se puede. Por eso es que si nosotros decimos tener comunión con Dios, ese Dios santo, pero nuestra vida está completamente en otra sintonía, si nosotros pecamos deliberadamente, si no nos importa un pomo, si andamos de acá para allá haciendo lo que queremos, entonces no nos engañemos, no estamos en comunión con Dios. Ahora, si nosotros andamos en luz, y acuérdense que en el contexto tenemos que tomarlo siempre como andar en santidad, andar en todo caso en rectitud, en pureza, en santidad. Si nosotros andamos de esa manera, entonces tenemos una garantía. Acuérdense que la razón por la cual Juan escribe esta carta es precisamente obviamente para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros, pero no es que Juan estaba sentado en un escritorio de su oficina del seminario de teología y dijo, bueno, a ver, voy a escribir para rebatir a los teólogos. No. Él estaba realmente preocupado porque sus hermanos podían ser engañados y su gozo podría ser disminuido de los que eran creyentes, pero de aquellos que todavía no lo eran, podían ser engañados al punto de no aceptar luego el Evangelio. Él quería que ellos sepan que si andaban en luz es porque la verdad de Dios estaba en sus vidas, porque ellos eran hijos de Dios. Ahora, este andar en luz, como dije antes, implica una relación delante de Dios, pero también una relación con otros. Por eso es que el versículo 7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense que no dice si son luces, o ya que ustedes son luces, no. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, Él sí está en luz. Nosotros podemos andar en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Es una garantía. Quédense tranquilos. Si ustedes andan en luz, en contraste a lo que los maestros falsos dicen, que andan en luz, pero en realidad sus vidas son un desastre. Pero si ustedes sí andan en luz, quédense tranquilos. Y lo van a ver porque van a tener comunión unos con otros. Y esto es posible también porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, el apóstol Juan no está hablando de que las personas van a ser salvas por eso, porque la forma del verbo ahí, en el versículo 7 que dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, habla de algo continuo, ¿no? Cuando nosotros somos salvos, Dios nos perdona, nos limpia. Eso es una vez, ya está. No vamos a perder la salvación y tenemos que volver a... No. Pero si vos sos creyente y andás en luz, tenés comunión con tus hermanos, pero también la sangre de Jesucristo te sigue limpiando, te santifica, en otras palabras. Esto lo vamos a ver un poquito más ahora adelante, pero recuerden, vos tenés que andar en luz y yo tengo que andar en luz porque Dios es luz. Y Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Pero también esto es consecuente con el mensaje de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y en último lugar, vamos a ver que vos y yo tenemos que andar en luz porque es la buena noticia del mensaje. Es el contenido del mensaje, es consecuente con el mensaje, pero también es la buena noticia del mensaje.
piensen en esto, es una buena noticia. Podemos andar en luz. Podemos andar en luz. Acuérdense, no somos seres de luz, pero podemos andar en la luz que es Dios. Ahora, solamente aclaro algo. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y esto, hago un paréntesis adentro de otro paréntesis. Esto lo usan muchísimo estas personas. Porque una de las características que estas personas que hablan de que somos seres de luz, una de las características es que mezclan todas las enseñanzas de los maestros habidos y por haber. Si vos hoy te levantás y haces una religión, en algún momento te van a citar, porque es así, hacen una ensalada gigante. Y en uno de los videos, una de las personas mencionaba las palabras del Señor Jesucristo de que nosotros somos la luz del mundo. Y después de eso mencionaba a Buda diciendo que él conocía. Toda una ensalada tremenda. No. Nosotros somos la luz del mundo en tanto que estemos en Cristo. De la misma manera que somos la sal del mundo. Y no hay ningún maestro que va enseñando y diciendo somos seres de sal. ¿No? Aunque algunos si no se bañan, tienen gusto a sal. Pero no somos eso. Ahora, dijimos que es la buena noticia. Pero ¿qué pasa? Había maestros en ese entonces diciendo que, como vimos antes, yo estoy en la luz, yo camino en la luz, pero en realidad sus obras mostraban otra cosa. Por eso fíjense que en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10, como más adelante también va a repetir, empieza diciendo, si decimos esto, pero hacemos tal cosa, entonces hay algo que anda mal. Esa es un poco la ecuación del apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, bueno, estamos mintiendo. Versículo 8, que es el que vamos a ver ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estos falsos maestros, una de sus formas de enseñanza o una de las conclusiones que sacaban era que en realidad ellos no hacían cosas malas o que había una separación entre el espíritu y el cuerpo, entonces en un sentido se podría llegar a la conclusión de que el cuerpo era el que era corrupto y el que hacía las cosas malas, pero su espíritu, su alma estaba pulcra, no tenían pecado. Esa era una de las enseñanzas. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Son parecidos los versículos, sin embargo uno tal vez hace más referencia al hecho de que el mundo en general, los hombres, no son pecadores como esta doctrina que les decía recién, una separación entre el cuerpo y el alma, entonces, bueno, etc. Pero la otra hace más hincapié al hecho de yo no pequé, yo no tengo pecado, no he pecado. Ahora, por supuesto que nosotros lo pensamos y decimos, no, es imposible, pero hay sutilezas hoy que nos pueden llegar a hacer tropezar, o por lo cual el apóstol Juan advertía a las personas. Por ejemplo, llamar al pecado por otro nombre. No está mal usar sinónimos de pecado, pero a lo que yo voy es excusarnos, decirnos, bueno, yo en realidad no le mentí, solamente le dibujé un poquito la verdad, pero no le mentí. Le chamullé, puede ser, bueno,
¿Quién no lo hizo alguna vez? No. Le mentiste. Yo no, bueno, a ver, estaba la prueba y yo había estudiado, la tenía la respuesta, me dio bronca porque yo la había estudiado, entonces lo que hice fue simplemente corroborar con mi compañero de al lado si lo que yo había estudiado estaba en lo correcto. Muy, muy inteligente, pero te copiaste. Otro error en el que caemos es que suavizamos el pecado. Decimos, bueno, sí, pero pecado, ¿te parece? Para tanto. Suavizarlo es negar que pecamos. Llamarlo por otro nombre también. No, lo que pasa es que yo soy débil y en mi carne y en mi... Sí, está fenómeno, todos somos débiles, pero pecaste. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero como dijimos, vos y yo tenemos que andar en luz porque hay una buena noticia, porque es la buena noticia del mensaje. Dios es luz, nosotros debemos ser luz en Cristo, pero pecamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, famosa frase. Si caíste en pecado, ¿qué se dice? Andá a Juan, a 1 Juan 1:9. No sé si alguna vez te lo dijeron, a mí me lo dijeron un montón de veces, y es así. Si caíste en pecado, porque vas a caer en pecado, porque caíste en pecado, andá a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos mucho tiempo, lamentablemente. Quedaron muchas cosas en el tintero. Pero chicos, esta es la buena noticia. Por medio del sacrificio de Cristo, tenemos la posibilidad de andar en luz. Si no, sería imposible. Y estoy hablando a creyentes, vos creíste en Cristo, sos salvo, pero seguís pecando y seguimos pecando. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia otra vez, constantemente, de todo pecado. Él es fiel y justo. Quiero mencionar esto. Él es fiel. Así como la inmutabilidad de Dios, todos los atributos, mejor dicho, de Dios descansan sobre su inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Entonces, podemos seguir diciendo que Dios es santo, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Podemos seguir diciendo que Dios es todopoderoso, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Bueno, la fidelidad de Dios es donde descansan todas sus promesas, todas sus bondades, todo lo que Él prometió para nosotros. Y si Él prometió perdonarte, Él es fiel y justo. Termino con esto. Dios es fiel, pero también es justo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si Él te perdona, adivina qué, es justo, no es injusto. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios castigó a su hijo inocente, para que nosotros los culpables podamos tener vida eterna, comunión con Dios, pero también comunión con nuestros hermanos. Ahora, antes de ir a los grupitos, solamente te hago algunas preguntas, algunas seguramente se van a repetir y las vamos a charlar. Pero, ¿qué es lo que muestra tu andar? Porque versículos 6, 8 y 10, recordamos que había unas palabras que dice, si decimos, no te estoy preguntando qué es lo que muestra lo que decís, sino tu andar.
Porque si decís una cosa, pero tu andar muestra otra, entonces habla más fuerte tu andar. ¿Qué es lo que muestra tu andar? Ojo, no digo si pecás o no pecás. ¿Qué es lo que muestra tu andar? Ahora, el mensaje es Dios es luz. ¿Qué significa esto para vos? El hecho de que Dios sea luz, que Dios es santo. ¿Qué crees de vos mismo? ¿Vos pensás en alguna medida que algo de la divinidad está dentro tuyo? ¿Que sos un ser de luz? ¿Que sos... Tal vez no crees eso porque no te importa, pero pensás que sos bueno, que no tenés pecado, o pensás que sos pecador, pero que la sangre de Cristo, crees en el Evangelio de Cristo y te limpia de todo pecado. Oramos. Señor, tú eres luz, nosotros no lo somos, Dios, excepto por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer con tu palabra, pero sí sé que nadie, absolutamente nadie, jamás, Dios, va a poder hacerte frente. Y si tú quieres hacer algo con tu palabra, lo vas a hacer. Gracias, Dios. Te adoramos, te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias Santi. Estaba acá.